Muy buenos días, queridos amigos que me escuchan a través de este su canal. Bienvenidos sean a este su canal, querido amigo. Estamos aquí nuevamente para compartir la palabra de nuestro Dios. Hoy, viernes 8 de marzo, queridos amigos, el título es Para estudiar y meditar. Como cada viernes, queridos amigos, venimos viendo lo que estuvimos estudiando todos los días de esta semana, desde el domingo hasta el día de ayer jueves. Ahí en el libro de Hechos 7 y Hebreos 11, según el Nuevo Testamento, ¿cuál es el objetivo final de la soberana conducción de Dios sobre su pueblo en la historia? ¿Cuál es ese objetivo, querido amigo, que tiene nuestro Dios? De presentar esta historia. Esta historia que encontramos ahí en el libro de Hechos, querido amigo, ahí nos vamos a centrar. Es la historia que vivió el pueblo de Dios. Los salmos son históricos, ¿sí? Son un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Pero querido amigo, amiga, en este salmo encontramos, en este libro de Hechos, capítulo 7, encontramos cómo se mantuvo el pueblo de Dios cuando estaba esclavizado en Egipto. Vemos, si conocemos la historia, no lo vamos a leer todo el capítulo, son varios versículos, igual en Hebreos, no lo vamos a leer, solo vamos a resumirlos, queridos amigos. Vamos a enfocar a lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Vemos, queridos amigos, ahí es esa historia, la redacta Esteban antes de morir, ¿sí? Vemos que Esteban fue un siervo de Dios que fue martirizado, sufrió, porque él les predicaba, les, les hablaba cómo Dios había sacado a su pueblo de esclavitud, cómo su pueblo se olvidó de su Dios, cómo su pueblo practicaba idolatría, ¿sí? Cómo el pueblo de Dios no reconoce a su Creador. Y es por eso que Esteban, por hablarles de la palabra de Dios, por compartirles, por exhortarles, por llevar las buenas nuevas de salvación, Esteban pierde la vida. Cuenta la historia que lo sacaron de la ciudad y pidieron sus observaciones de un joven, ¿sí? A él se dirigieron estos hombres para ver que diera el visto bueno este joven. Y este joven era nada más y nada menos que Saulo, ¿sí? Saulo, que ahora es el nombre de, que ocupa el nombre de Pablo, ¿sí? Dice en el versículo 58 del libro de Hechos 7: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que llamaban Saulo, ¿sí? Vemos, queridos amigos, cómo el enemigo de Dios actúa, ¿sí? Vemos que este hombre fue apedreado, Esteban. Dice el 59: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, vemos las palabras de Esteban, queridos amigos, decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado.
Y habiendo dicho esto, murió. ¿Sí? Vemos, queridos amigos, cómo Satanás actúa también. Después de la muerte de Esteban, Saulo fue elegido miembro del Sanedrín, en premio a la parte que había tomado en aquella ocasión. Pero pronto este implacable perseguidor iba a ser empleado para edificar la iglesia que estaba a la sazón demoliendo. Alguien más poderoso que Satanás había escogido a Saulo para ocupar el sitio del martirizado Esteban, para predicar y sufrir por el nombre y difundir extensamente las nuevas de salvación por medio de su sangre. Queridos amigos, este hombre fue tomado por Satanás. Dio el visto bueno y por eso lo llaman jefe, ¿sí? Y ahora va él en contra del pueblo de Dios. Pero como dice aquí esta parte de un libro de la hermana Elena G. de White, nos comenta el libro que hubo un ser más poderoso que Satanás. ¿Sí? A Satanás había agarrado a este Saulo, como diciendo, tú me vas a servir para destruir al pueblo de Dios. Pero, querido amigo, sale el más poderoso y el único poderoso que es nuestro Dios. Y envía a Saulo a predicarle, a continuar la obra que llevaba realizando Esteban. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, querido amigo, amiga. Vemos cómo este hombre ni duró mucho tiempo en perseguir a los cristianos, duró más tiempo al servicio de nuestro Dios. Vemos que cuando él iba con camino a Damasco, ¿sí? Iba con la finalidad de que se encontraba cristianos, encarcelarlos o matarlos. Vemos que ahí se le presenta nuestro Señor Jesús. Le habla, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo contesta, ¿quién eres tú, Señor? Y le dice Jesús, soy yo Jesús a quien tú persigues. Entonces al momento, querido amigo, amiga, este hombre, Saulo, cayó a los pies de Cristo y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Querido amigo, qué alegría nos da escuchar esa historia. Ya vemos muchos así como Saulo, quizás somos, en nuestro pasado nos burlábamos quizás de ser cristianos, de los cristianos, quizás los humillábamos, quizás los menospreciábamos. Yo fui uno de ellos, queridos amigos. Yo hablaba mal en contra de la iglesia adventista del séptimo día. Me burlaba, querido amigo. Sí, pero miren, por la gracia de Dios ahora estoy aquí donde estoy. Estoy compartiendo la palabra de nuestro Dios. Sí, me es un placer compartir la palabra de nuestro Dios. Así como Saulo, querido amigo, Dios lo utilizó. Así en la historia que contaba Esteban, usó a Moisés. ¿Sí? Cuenta la historia que Moisés fue enviado por Dios, ¿sí? A pedir la libertad de su pueblo. Él se presentó ante Faraón, ¿sí? Con muchas señales y prodigios, Dios sacó a su pueblo de la esclavitud. Que su pueblo, querido amigo, olvidaba pronto, se olvidaba de las maravillas de Dios.
Querido amigo, así nos suele pasar a nosotros. Por eso, queridos amigos, los salmos nos animan. Animan a los hijos de Dios de todas las épocas. ¿Sí? Recordando, queridos amigos, las historias. ¿Sí? Recordando cómo Dios ayudó a su pueblo. ¿Sí? Vemos que para que el pueblo de Dios pueda avanzar sin temor necesita conocer los hechos de su historia. Es necesario conocer la historia. La historia del pueblo de Dios demuestra que ninguna promesa que Dios haya hecho en su palabra quedará sin cumplirse. Esto incluye tanto las promesas divinas de protección individual en la actualidad como las promesas futuras acerca de la segunda venida de Cristo, que establecerá el reino de Dios de justicia y paz en la tierra nueva. Querido amigo, es allí donde nosotros debemos enfocarnos. La invitación que nos hace uno de los libros de la hermana Elena G. de White es que no dejemos de estudiar la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Y aquí nos insta, nos aconseja en este libro que todos los creyentes leamos el Salmo 105 y el 106, por lo menos una vez por semana. ¿Sí? Así, querido amigo, conociendo la historia del pueblo de Dios, vemos cómo ahí encontramos las promesas de nuestro Dios. ¿Sí? Y para hacer crecer nuestra fe en nuestro Dios. Porque, ¿cuáles creen que sean las bendiciones de recordar la fiel conducción de Dios hacia su pueblo en la historia? ¿Cuáles serán esas bendiciones, querido amigo? Meditemos. ¿Cuáles son las consecuencias de olvidar o ignorar las lecciones del pasado? Meditemos en ello, en estas dos preguntas, queridos amigos. ¿Sí? ¿Cuáles serán esas bendiciones? Querido amigo, es una bendición estar confiados, tener esa esperanza en Cristo Jesús. Tener esa esperanza de que cuando Cristo venga, podamos ir juntos a Él. Esa es una maravillosa bendición, querido amigo, si usted tiene esa esperanza. Es una bendición el predicarles a otros que Cristo le ama, que Cristo vendrá. Todas son muchas bendiciones, queridos amigos, que podemos encontrar. Solo les he contado unas cuantas. Pero ahora, ¿cuáles serán las consecuencias de olvidar o ignorar las lecciones del pasado? Querido amigo, vemos cómo el pueblo de Dios en el pasado, a pesar de que vivía las maravillas que hacía nuestro Dios, todo lo que tuvo que hacer para que el faraón dejara en libertad al pueblo de Dios. ¿Sí? Cómo ellos vieron cómo Dios terminó con todos sus enemigos que iban tras el pueblo de Dios. Sí, muchas maravillas, queridos amigos, pero pronto se olvidaban. Y créanme que traía consecuencias. Sí. Ellos ya no llegaron a la tierra prometida que Dios les había hablado. Sí, porque se olvidaron de las maravillas que Dios había hecho con ellos. Querido amigo, entonces trae consecuencias olvidar las historias pasadas, sí. Por eso debemos estudiar para conocer bien la historia de nuestros padres antepasados, para no caer así en los mismos errores, queridos amigos. Vemos que hubo mucha idolatría para el pueblo de Dios, en el pueblo de Dios. Entonces, querido amigo, le invito a que estudie el Salmo 105 y el 106, como lo dice aquí en el libro de la mensajera del Señor. Que siquiera una vez por semana leamos esos dos capítulos del libro de Salmos.
Querido amigo, esta es mi invitación que le hago en esta mañana. Sí, mi deseo es que meditemos en la palabra de nuestro Dios. Esto ha sido el mensaje para el día de hoy, querido amigo, amiga que me escucha. Que Dios le bendiga. Oremos para finalizar. Señor y Dios y buen Padre Celestial, gracias le damos, bendito Padre, porque nos da el tiempo para poder estudiar su palabra. Gracias porque podemos estudiar su santa palabra libremente. Oh Padre eterno, en estos momentos me dirijo hacia usted para darle las muchas gracias, porque hasta estos momentos, Padre, usted nos tiene con bien. Gracias, mi Dios, porque día tras día nos permite estudiar su bendita palabra. No hay ningún día que estudiemos, Padre. Solamente no compartimos el mensaje el día sábado, mi Dios, porque vamos a la casa de oración, mi Dios, a adorar su santo nombre. Pero Padre, ayúdanos para que día tras día lo sigamos haciendo, sigamos compartiendo su mensaje a través de su canal. Padre, que sea de gran bendición. Y pongo en sus lindas manos a todos mis amigos, amigas, hermanos, hermanas que están escuchando todos estos mensajes. Bendíceles, mi Dios, y que sea de gran beneficio para su vida espiritual. En nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Bien, querido amigo, amiga que me escucha, me es un gusto el compartirte la palabra de nuestro Dios. Que el Señor le bendiga y que tenga un día lleno de bendiciones.